Bueno, buenas a todos. Gracias por estar acá, compartiendo este último momento con nosotros. Ya estamos terminando la jornada, pero todavía queda lo mejor, así que acomódense en sus asientos. La función y procedimientos administrativos en la ley base. Una conferencia especial con la participación estelar de María José Rodríguez, magíster en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad del Museo Social Argentino y en la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, profesora de posgrado de la Universidad de Lorraine, Metz, Francia, miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, autora de 2 libros y publicaciones varias sobre la especialidad. Exdirectora nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, exdirectora de la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directora académica de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza. Faltaría agregar aquí guía espiritual y modelo académico para muchos de nosotros. María José, es un gusto, el gusto es nuestro, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Enrique. Es realmente un placer estar acá con ustedes. Agradezco la calidez de tu recibimiento realmente y también agradezco la invitación a los organizadores y muy halagada de ver rostros de amigos acá que nos están acompañando, ¿no? A los cuales les agradezco la consideración de quedarse. Bueno, el tema que ha presentado Enrique básicamente es función, acto y procedimiento en la ley bases. Como todos sabemos, el derecho administrativo, creo que lo decís en uno de tus libros, Pablo, es eminentemente político. El derecho administrativo se vincula con el poder. A través del derecho administrativo nosotros plasmamos las políticas. Entonces, el gran desafío de examinar este capítulo de la ley de bases es realmente ver cómo estas nociones, función, procedimiento, acto, me faltó quizás contrato porque no llegué a mirarlo con el detalle que realmente querría, cómo estas nociones que parecen a nuestros alumnos, a los de grado por lo menos, les parecen tan áridas, acto, procedimiento, función, ¿qué dimensión política tienen estas nociones? Entonces me voy a permitir analizar el capítulo de procedimiento administrativo desde 2 andariveles. Básicamente un andarivel descriptivo, que naturalmente es necesario frente a un nuevo texto, pero también desde un andarivel reflexivo, si se quiere axiológico, de ver cómo estas modificaciones se enlazan, se insertan en lo que recién hablábamos con Enrique, en un sistema. ¿Qué trascendencia tienen en el juego total, en el sistema total? Porque ahí está la clave de estas modificaciones. Si las leemos aisladamente, podemos concluir o podemos considerar que sí, que algunas son felices, se puede decir que algunas son valiosas realmente. Pienso en los pagos previos, por ejemplo, cuando hay que pagar la sanción como requisito de admisibilidad del recurso judicial. Algunas pueden ser muy valiosas. Podemos decir que en términos generales la reforma parece o se manifiesta como dirían los franceses, como una mise à jour, una puesta al día de muchas cosas que ya venimos diciendo desde hace tiempo. Pero lo cierto es que si uno lo mira con un poco más de perspectiva, de visión filosófica, de visión, si se quiere, política, porque no perdamos nunca de vista que el derecho administrativo es aquello que permite bajar las políticas públicas, el poder, le permite realizar el poder en esa gestión del bien común que la administración tiene a su cargo de modo directo. Entonces, el gran desafío que a mí me suscita esta ley de bases es ver cómo estas dimensiones tan, perdónenme que parecen inodoras, insípidas, incoloras, como función, procedimiento, acto, cómo estas nociones
se insertan y adquieren un sentido estratégico, diría yo, capital en el juego total del manejo del poder. Yo voy a hacer una profesión de fe previa, una especie de manifiesto, para que se entienda lo que pueda sonar a crítica y lo que pueda sonar a ponderación, para que no se... Nosotros la tendencia del ser humano es etiquetar siempre, está en contra, está en contra, está a favor, en fin. Yo quiero marcar la perspectiva, evocando un poco el pensamiento de Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, que no es relativismo, no es pensamiento relativista, no existe la verdad, cada cual tiene su verdad, no. Yo creo que hay una verdad, hay una realidad, Enrique está acá al lado, pero yo lo veo al lado y ustedes lo ven de frente. Entonces, la perspectiva, ¿no? Quiero mostrarles mi perspectiva, y mi perspectiva es básicamente que el Estado, ¿qué es el Estado? O sea, quiero arrancar desde esa perspectiva, desde esa premisa. El Estado, decía Aristóteles y Santo Tomás, la filosofía clásica, es la creación más destacada de la razón humana. La creación más destacada de la razón humana porque permite un mínimo ético de convivencia humana. El Estado permite un mínimo ético de convivencia humana, si no sería la ley de la selva. Eso es el Estado. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa que el Estado sea un aparato ortopédico que les tiene que aprisionar y no dejarnos respirar, como también decía Ortega y Gasset. Esto significa, o no, lo correcto es el Estado abstencionista, el laissez-faire, el laissez-passer, que le monde va de lui-même. Dejen hacer, dejen pasar, que el mundo gira solo y el Estado no se tiene que meter. No, hay una regla que preside la actuación del Estado, que es el principio que está tan evocado por toda la filosofía clásica, el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad que nos dice que el Estado tiene que hacer todo aquello que los particulares no pueden o no quieren hacer y que no debe hacer, dimensión negativa, aquello que los particulares pueden hacer. Ese es el principio súper sencillo, si uno se pone a ver, no sencillo de llevar a la práctica, pero sí sencillo desde el punto de vista rector, que debe presidir el criterio de intervención del Estado. Entonces, no avalamos, no es bueno un Estado que nos aprisiona, que nos sofoca, que limita las iniciativas particulares, que no nos deja respirar, como, insisto, esa imagen del aparato ortopédico, pero tampoco un Estado abstencionista, el Estado liberal. Entonces nosotros vamos a analizar esta ley de base sobre ese es nuestro punto de perspectiva. Como dice el profesor Sanmartino muchas veces, no creo que no lo vio por acá, la atalaya. ¿Desde esa atalaya vieron? Bueno, esa es mi atalaya. Vamos a mirar al derecho administrativo, vamos a mirar a esta ley bases si realmente encaja y sistemáticamente se encaja en este principio de subsidiariedad. Por razones de tiempo voy a adelantar la conclusión. Esto no corresponde hacerlo, uno tiene que ir sosteniendo las premisas y luego concluir. La conclusión es que la ley bases y las medidas que plasma la ley bases en general y en particular lo tocante al procedimiento, enmarca en algo, en un fenómeno que se viene dando en Europa, por supuesto la globalización, en algo que se denomina la autorregulación regulada. En su momento, en un congreso que hicimos allá por 2019, yo le di ese tema al doctor Muratorio, que estaba horrorizado y aclaró cuando le tocó hablar, dijo, ese tema me lo dio María José, y bueno, hizo una conferencia magnífica, pero era algo como novedoso. ¿Qué es la autorregulación regulada de la que tanto nos habla José Esteve Pardo en España y que es propio de la globalización? Es el Estado garante, es de alguna manera el Estado que empodera a los particulares, o que mejor dicho, los particulares ya están empoderados, y entonces genera como marcos generales normativos, pero son los estados, o las personas, las que autorregulan sus situaciones en todos los órdenes. Para ir, porque quiero entrar a la ley, voy a ir un poco rápido, la autorregulación regulada significa el desplazamiento del principio de legalidad. La autorregulación regulada, que parece un trabalenguas, significa que el principio de legalidad, algunos se pueden ofender, pero se vacía de contenido, se licúa, porque deja un gran espacio a la autonomía de voluntad de las partes.
Entonces, podemos decir, es el desplazamiento del principio de legalidad, tan caro a nosotros los administrativistas que conocemos, que siempre sostenemos, por el contrato. Pero cuando esto pasa, nos advierte y escribe Pardo, se abre el camino hacia la desigualdad. ¿Por qué? Si analizamos la historia, la ley siempre significa la igualdad. La ley de las 12 tablas fue exigida por los plebeyos a los patricios justamente para asegurarse posiciones de igualdad y de seguridad jurídica. Y en el contrato uno se acomoda como puede. En el contrato uno negocia según lo que puede. Entonces, siempre la ley es garantía de la igualdad. Entonces, a mi modo de ver, esta ley bases y las disposiciones que tiene, ya voy a tratar de demostrarlo, básicamente entonces se enrolan en este desplazamiento del principio de legalidad, en esta contractualización de la prerrogativa. Esto se ve clarísimo en la parte contractual, que es justo la que no voy a tocar. Y ya se veía antes y se pronunciaba, con motivo de algunas críticas por Pablo Comadira, acá presente, y por su hermano, con el tema de los contratos de participación público-privada, donde realmente todo lo que es el ejercicio de la prerrogativa queda deferido a los documentos licitatorios y contractuales. Se ejerce la prerrogativa, por supuesto con algunas limitaciones importantes legales, pero hay un gran espacio para lo que es autonomía de voluntad de las partes. Yo no estoy en contra de esto, por eso quiero ser, no quiero ser malinterpretada, no estoy en contra de la voluntad y la autonomía de voluntad de las partes, pero sí creo que en derecho administrativo tiene que haber un equilibrio entre prerrogativa y garantía, porque si el Estado, según esta definición que les he dado, es el que debe gestionar el bien común, no puede estar atado de manos. Recuerden ustedes que la ley de los contratos de participación público-privada, para justamente declarar la ilegitimidad, la nulidad del contrato por ilegitimidad, la administración se lo tiene que pedir al juez. Entonces, pierde las prerrogativas, está atada de manos esa administración que nos defiende supuestamente a nosotros, a los particulares, y más que nada, que gestiona el bien común que tiene que ver con los particulares, porque los grupos las personas más empoderadas o los grupos económicos en general siempre van a tener otros mecanismos frente a lo que podemos llamar el particular de pie. Entonces, con esto lo que quiero significar es, yo lo que creo es que si uno examina las prerrogativas en general de la ley bases, en este capítulo de procedimientos administrativos, vamos a encontrar cosas que considero realmente valiosas, pero vamos a encontrar cosas que en el conjunto, significan, en esa ecuación prerrogativa, derechos, garantías, significa como que se ha empoderado el privado, que no está mal, porque está bueno las libertades de las personas, pero me da la impresión, y esto es provisorio obviamente porque recién estamos viendo la ley bases, me da la impresión que como que se ha desbalanceado un poco. Me refiero a las prerrogativas de la administración. Y esto es coherente con la propia ley bases, con su propio título. El título de nuestra ley bases, fíjense que está lleno de épica, está lleno de mística, si se quiere. Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. ¿A qué nos evoca esto? ¿Qué nos rememora? Nos rememora un librito de 1828, seguro que Juan lo habrá mencionado o se habrá mencionado antes, que es las bases de Alberdi. Pero ¿cómo se llamaban las bases de Alberdi? Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. República Argentina, Estado. La República es una forma de Estado. Ley base para la libertad de los argentinos, además de que tiene un sentido fundacional, inaugural, tan inaugural y fundacional como las bases de Alberdi, y también producto de una brecha. Alberdi, en la época que escribe su libro, era una guerra entre federales, militares, etc. Estaba en el juego de la Organización Nacional. Por eso digo que este libro tiene un cierto sentido épico. Entonces no estamos hablando de la República Argentina en esta ley base, estamos hablando de los argentinos, la libertad de los argentinos. Hay una cierta negación, si se me permite, del Estado en la filosofía, en la ética, la mística, en la metáfora. Hay una negación del Estado, negación que por otra parte, y esto no es crítica,
por favor, pero creo que el presidente ha dicho que no está a favor del Estado o algo por el estilo. Creo que ha dicho alguna metáfora, inclusive un poco más fuerte también, ¿no? Como que vengo a destruir el Estado o algo por el estilo. El Estado creo que lo ha dicho, y si no lo dijo, pido perdón, me suena. Esto no es una crítica, porque muchas veces lo que se dice en política forma parte de la mística, de la ética, y no de lo que se hace. En política hay que mirar lo que se hace más que lo que se dice. Pero lo que se dice y lo que se hace puede ser bueno a veces, pero lo que se dice hace la mística. Entonces, esta ley bases enrola perfectamente en esta licuación, no sé cómo llamarle, lavado de prerrogativas, porque en rigor hay o subyace una negación del Estado. Y si negamos el Estado, negamos sus elementos. Uno de los elementos del Estado, ¿cuál es? El orden jurídico, la ley. Y negamos también, negamos sus elementos y negamos también que tenga que tener prerrogativas ese Estado. Si negamos el Estado, negamos las prerrogativas. Y es congruente con el análisis sistemático que, a mi modo de ver, puede extraerse de esta ley bases. Entonces, básicamente, el gran debate que pretendo... Vos decime el tiempo, Enrique, ¿no? Bueno, el gran debate o la gran interrogante que me planteo es esta ley, en su conjunto, no necesariamente en el capítulo de procedimiento, en su conjunto, rompe este equilibrio de prerrogativas y de garantías. ¿Lo rompe o no lo rompe? Porque en el equilibrio está el bien común. Ese equilibrio está reflejado en el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: los derechos en una sociedad democrática se gozan conforme las justas exigencias del bien común. Los derechos en una sociedad democrática se gozan conforme, luego de mirar todos los derechos, dice en el artículo 32, se gozan conforme las justas exigencias del bien común. El bien común es el orden público, son los derechos de todos, ¿no? No vamos a entrar en esa definición ahora. Bueno, vayamos rápidamente. Decime el tiempo exacto, si soy valiente, yo no veo. ¿Cuánto es? 14. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, gracias. He hecho esta introducción porque me parece importante mirar no solo la función administrativa, el acto, el procedimiento, el contrato, como nociones frías o como nociones instrumentales y técnicas. Nosotros los administrativistas nos encanta parecer como técnicos, pero en realidad es muy importante nuestra incumbencia, porque nuestra incumbencia es la que permite justamente realizar el poder. Y el único sentido que tiene el poder justamente es yo no quiero agua, gracias, es dirigirse hacia el bien común, concretar ese bien común que es el que permite ese conjunto de condiciones de toda índole que permite a las personas y a los cuerpos intermedios, porque en una sociedad hay un tejido social, no está el individuo frente al Estado solamente, hay todo un tejido social. Y ese conjunto de condiciones de toda índole, porque las personas tenemos dimensiones espirituales, religiosas, no solo materiales, es la que permite a las personas la realización de los fines existenciales de cada uno, en libertad y bajo su propia responsabilidad. Pero el Estado, para gestionar ese bien común, tiene que tener prerrogativa. Poder es prerrogativa, poder es prerrogativa. El poder, la prerrogativa, no es una mala palabra. Ahora, si se la usa mal, ese es el otro tema, porque cuando yo hablo de autorregulación regulada, cuando hablo de estos fenómenos, hay una explicación, tenemos una explicación nosotros, y de este auge de esto que se llama liberal, pero que no es liberalismo. Primero que el liberalismo ya prácticamente, y vuelvo a insistir, respeto mucho lo que sea el discurso, pero el discurso político, ¿no? Pero el liberalismo hoy por hoy es una noción, yo diría, bastante de modé, ¿no? Pero esto es más que liberalismo, esto es negación del Estado. A mí me da la impresión que esto es un poco más, y vuelvo a insistir, es un análisis que no pretendo que sea una crítica. Entonces, estaba por decir, esperen un segundito que se me pasó esa idea que iba a decirles. Decía que la ley tiene disposiciones que son muy valiosas, como puede ser, por ejemplo, el artículo 1, me parece que es un artículo valioso, es una actualización. El artículo 1 de la ley de procedimientos antes tenía un criterio puramente subjetivo, hoy se puede decir que ya es un criterio mixto, porque no lo vamos a leer ahora, ustedes ya lo habrán visto, pero reconoce que los otros, al establecer
el ámbito subjetivo de predicación de la ley establece que se aplica a la administración y a las entidades descentralizadas, pero también se aplica a los otros poderes, entiéndase, mal llamados poderes, son funciones del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, cuando realizan actividad materialmente administrativa. Y también se le aplica a los particulares, a los entes públicos o estatales, cuando ejercen potestades públicas. Entonces, nos parece que eso es como yo decía, una puesta al día, es valioso. O sea, este enfoque sistémico que yo he hecho, que revela una preocupación, y que, insisto, esa preocupación no significa avalar el intervencionismo que creo que ya era un poco asfixiante que teníamos en nuestras latitudes, ¿no? Es decir, de alguna manera al inicio marqué para qué está el Estado y el principio de subsidiariedad. ¿No? Si estamos cuestionando este debilitamiento de prerrogativas, no estamos avalando tampoco un asfixiamiento, ¿no? La asfixia del Estado. Hay que lograr justamente un punto de equilibrio de acuerdo a este principio de subsidiariedad. Pero entonces, el artículo 1 realmente podemos decir que es valioso, establece el tema del plazo razonable, podemos llegar a decir que hasta se fija el plazo razonable, interpreto 60 días cuando las normas no prevean otro plazo para resolver, se refiere a la gratuidad de los procedimientos, le fija un plazo que la denuncia de legitimidad no puede exceder 180 días, desde la fecha de la notificación del acto. Yo diría que hasta ahí está bien, podemos decir que esas disposiciones no nos merecen ningún tipo, podemos decir que son técnicas y que son hasta valiosas, ¿no? El artículo 7 incorpora la voluntad como un presupuesto de la competencia, que no puede estar viciada esa voluntad, también está correcto. Notamos que se sustituye derecho subjetivo, interés legítimo, ese binomio, por justamente derechos e intereses jurídicamente tutelados. Es recurrente esa fórmula, derechos e intereses jurídicamente tutelados, que es más afín a una legitimación amplia, es una noción más moderna. Sí, ahora voy a algo que parece importantísimo y que esto sí de vuelta vuelve a pega en esto que yo de alguna manera critico. A mí no me gusta el Estado atado de manos, vuelvo a repetir, les hablé de mi perspectiva, pero también les hablo desde dónde vengo, porque eso también hace la perspectiva. Yo he trabajado siempre en la administración pública. Entonces, con razón, pueden decir muchos de ustedes. Con razón. Yo he trabajado como 30 años en la Procuración del Tesoro, luego en la Procuración General. Entonces, esa es mi mirada, ¿no? Uno no puede escaparse de su pasado, como quien dice, el pasado es como que a uno lo persigue, ¿no? Pero creo ser objetiva, aún así, creo ser objetiva, porque quiero un Estado que logre el bien común y quiero que las personas de a pie, no los grupos empresarios, que no estoy en contra ni de la propiedad privada en modo alguno, los grupos empresarios siempre van a tener sus paneles técnicos, siempre van a poder prorrogar jurisdicción. Los que nos vamos a encontrar con una administración atada de manos vamos a ser nosotros, los ciudadanos más bien de a pie, los que nos vamos a encontrar con una justicia que a veces no estamos de acuerdo, lo digo con el mayor respeto a los que tienen la justicia, pero a veces vemos cosas que pueden parecernos que no las avalamos en modo alguno, o ¿por qué? Eso va a afectar a los ciudadanos, a nosotros, no a los grupos empresarios que van a ir a sus paneles técnicos, a prorrogar jurisdicción con otros jueces, van a tener su propia justicia, justamente por este debilitamiento de alguna manera sistémico de la prerrogativa, y de que nuestro contrato, yo siempre pienso más en el contrato que en el acto del procedimiento en este momento, nuestro contrato se va de las fronteras. Los grandes contratos que son los que de alguna manera representan sumas importantes, insisto, obra pública, las infraestructuras públicas, son contratos, esto se lo escuché a Alejandro Pérez Gualde hace poco, son contratos que se van de nuestras fronteras, se van. No tienen problema con nuestros jueces, y lo digo con el mayor respeto a los jueces, si son buenos o si son malos, porque se van a ir, pero nosotros nos quedamos, ese es un poco, y ahí hay una responsabilidad de la corporación política
o no sé cómo se llama, casta, como se llame, pero ahí hay una responsabilidad política de nuestros políticos, claramente en ese sentido. Voy a lo importantísimo, artículo 7 infine, que esto también se vincula con los contratos. Ustedes recordarán que el artículo 7 infine de la 19.549 establecía la aplicación directa del título 3 a todos los contratos que celebre el sector público nacional. El sector público nacional es todo el artículo 8 de la 24.156, todos los incisos, eso es el sector público. Entonces, todos los contratos los haga la administración, los hiciera que los hiciera, si le aplicaba de modo directo el título 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que siempre yo trataba de explicarle a los alumnos, es el núcleo duro, el corazón de la teoría del acto administrativo. En el título 3 está el acto administrativo, están los elementos del acto administrativo, las nulidades, las prerrogativas, la presunción de legitimidad, de ejecutoriedad. Realmente, y decía, o suelo decir, por ahora voy a tener que reorganizar mi discurso para las clases, suelo decir que por la vía que si el contrato es un conjunto coligado, un conjunto de actos administrativos coligados, porque eso es el contrato, como bien dice Barra, el contrato, por más que tenga bilateralidad, es un conjunto de actos coligados. Entonces, si es un conjunto de actos coligados el contrato, justamente por este párrafo infine entraba todo ese título 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que yo lo identifico con, realmente, es el corazón del derecho administrativo. La teoría del acto administrativo está en el título 3 de la Ley Nacional de Procedimientos. Entonces, este artículo, esta parte infine, no era muy querida por todos, no era muy querida por todos, y se decía, bueno, más de una vez alguna persona, algún administrativista me dijo, se aplica lo que fuera pertinente, ese era el gran salvoconducto, se aplica la relativización, a lo que fuera pertinente, pero lo cierto es que el pertinente se interpretaba como se interpretara, pero lo cierto es que se aplicaba, que entraba la Ley de Procedimientos Administrativos, entraba a los contratos administrativos, y así teníamos fallos como Gipobras, por ejemplo, de corte, de cámara, teníamos toda la aplicación, teníamos todo un esquema, yo diría un edificio jurisprudencial construido sobre la base de la aplicación del título 3 a la Ley Nacional, al ámbito de los contratos. Esto ha desaparecido. Con esto, de alguna manera, es como que se está arrinconando al 1023, muy odiado. El decreto delegado 1023 está quedando contra las cuerdas, porque tuvo un primer embate que fue la ley de contratos de participación público-privada. Se le sacó se estableció como un contrato paralelo o un bloque de legalidad paralelo. Esto es la licuación de alguna manera del principio de legalidad. Se estableció un bloque de legalidad paralelo al 1023, donde era un mundo, llamémosle, casi de fantasía, de privilegio, donde no regía la ley de responsabilidad del Estado, no regía ninguna indemnización, ninguna ley limitatoria de responsabilidad, se apartaba realmente del sistema del 1023. En alguna charla que he tenido con mi querido amigo Ezequiel Casaña, me decía, sí, pero es un régimen de fomento, el de participación público-privada, ¿no? El de contrato de participación público-privada. Por eso se explica, porque yo decía, hay contratos que son privilegiados y contratos donde tiene un régimen ideal para el contratista, básicamente, de alguna manera, sí, contratista del Estado, y otros que son contratos Kelper. El 1023 quedaba convertido en una especie de Kelper. Bueno, ahora, primero sufrió ese embate, y ahora con las modificaciones a la Ley de Concesión de Obra Pública, Servicio Público e Infraestructuras Públicas, también, porque hay, obra pública desde 1064, todos sabemos que no hay mucha plata, entonces no va a haber mucho de eso. Las grandes batallas se van a jugar en el ámbito de la concesión ahora. Y es la réplica, la copia pura, diría yo, y además con mala técnica, no por los que hayan asesorado, sino por el Congreso, ¿no? O sea, por la mano que meten los legisladores que después repiten cosas, etc. Bueno, pero es la copia viva realmente, las modificaciones que se hacen en el contrato de concesión de esta ley, que de alguna manera va sacando cosas y contenidos del decreto delegado 1023. Entonces yo creo que es importantísimo porque se saca todo lo que era el título 3 de la aplicación, ya no se va a aplicar a los contratos que realiza el sector público nacional.
El silencio lo habló recién Juan, imagino el silencio positivo el que se otorga, eso no me voy a referir, entiendo que es positivo, tiene muchas excepciones, pero entiendo que es positivo. Las vías de hecho se explicitan supuestos que ya estaban de alguna manera configurados por la jurisprudencia. El 12 también nos explicita la modificación al 12, cómo se puede utilizar la fuerza. Tiene una parte que es positiva. No sé si tu papá, Pablo, si no lo destacaba tu papá, cuando ahora reemplaza, ahora en vez de decir que era para evitar graves, el 12 viejo decía que se podía suspender para evitar perjuicios graves al interesado. Eso es un criterio totalmente subjetivo, de alguna manera, no está el interés público presidiendo, pero ahora dice no, cuando la ejecución, se puede suspender cuando la ejecución aparezca mayores daños que la suspensión. Entonces acá podemos decir que el interés público, que es más acorde, el nuevo texto es más acorde con el interés público. También la nulidad absoluta que permite, la invocación de la nulidad absoluta que permite la suspensión, se agrega que tiene que ser ostensible. En temas de nulidades yo diría que no me voy a detener mucho. Sí, acá volvemos a otro tema también. Volvemos a otro tema importante, la revocación del acto irregular, artículo 17. Acá nos encontramos también con la consagración de una tesis que antes era una entre varias, justamente. Todos sabemos que el acto con buen criterio y técnica es el acto irregular debe ser revocado no aún, sino debe ser revocado en sede administrativa, salvo que notificado hubiera generado derechos subjetivos que se están cumpliendo o hubiera cumplido totalmente su objeto. Pero ojo, si vamos rápido abajo, vemos que puede ser revocado en sede administrativa. Antes, cuando era, entre los supuestos que se permitía, era cuando el particular hubiera conocido el vicio. El conocimiento del vicio, hay una casuística de la Procuración del Tesoro, admitía todos los grados que se puedan imaginar, desde el mero conocimiento del derecho, voy terminando. Ahora es el dolo. Ahora un acto que realmente es irregular solo puede revocarse, que ha generado derechos, solo puede revocarse en sede administrativa si se acredita el dolo. Es totalmente más garantístico y el dolo no se presume, ya lo sabemos, es mucho más garantístico que el texto anterior. El artículo 18 dice que los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados total o parcialmente. Yo diría chocolate por la noticia, obviamente, pero lo interesante es que después dice sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo del anterior régimen y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por los titulares. Yo recuerdo, nadie tiene derecho a inalterabilidad de leyes y reglamentos, lo decía la Procuración permanentemente, sobre todo en materia de fomento. Entonces, acá lo que viene a ser la ley es establecer una especie de certificado tienen como en materia fiscal, en materia de promoción industrial, un certificado de estabilidad fiscal prácticamente. Se congela, cuando se le dan los beneficios, y ya es para toda mientras dure por lo menos la concesión de los beneficios promocionales. O sea, ciertamente nadie tiene derecho a la inalterabilidad de leyes y reglamentos. Entonces, si nadie tiene derecho, no sé cómo se van a indemnizar los daños sufridos por los titulares. No lo estoy negando porque el análisis que todavía estamos haciendo es un poco apresurado, pero me parece que por ahí hay alguna... imagínense ustedes en materia, por ejemplo, fiscal, que de pronto se pone un derecho de importación que encarece un producto y entonces esa empresa que considera que se ve agraviada porque le sale mucho más caro comprar ese producto por ese impuesto y entonces tiene derecho a ser indemnizado. No sé, es opinable, pero me parece que esto hay como subyace una suerte de pretensión de certificado de estabilidad fiscal en esta disposición. Después otro tema, los actos de ejecución de los contratos. Los actos de ejecución de los contratos con solo hay que impugnarlos en el momento, dentro de los 30 días, y después se los puede impugnar judicialmente dentro de los 180 días de extinguido el contrato. Ahí puede haber alguna problemática. También esto es más garantístico, claramente, porque cuando termina el contrato,
cuando termina el contrato, obviamente que hasta puede suscitar cierto oportunismo para litigar, pues se acabó el contrato, entonces aprovecho y hago el juicio. Esto también rompe ya con el edificio jurisprudencial que teníamos de alguna manera construido. Y para decir algo bueno sí, la sanción, yo les pido que sepan entenderme, soy un poco enfática a veces y además estoy apurada y cuando soy una apura me pongo más enfática. No escuchen como una crítica política para nada, estamos haciendo reflexiones, pero sí quiero marcar un punto de partida, el atalaya famoso que el Estado existe para algo y debe seguir existiendo, siempre ha existido, si no es anarquía. En el discurso político, bueno, todo bueno, mística y ética, genial, viva la libertad, carajo. Pero en las actividades conducentes me parece que nosotros como técnicos tenemos que prestar atención. Entonces, cuando un acto administrativo establece una sanción, impone una sanción, ahora justamente se deroga toda ley que pueda establecer el previo pago de esa sanción, como un requisito de admisibilidad del recurso judicial. Pienso, no he tenido tiempo de pensarlo mucho, que esto va a impactar en el artículo, por ejemplo, 45 de la Ley de Defensa del Consumidor. No sé, no lo he pensado mucho, pero se me ocurre que puede llegar a impactar. En definitiva, quiero señalarles que esto de la autorregulación regulada ya fue objeto de estudio en Europa. Rainer Wohler, en un librito, 50 años del derecho alemán. Es un librito que hoy tiene mucho más de 50 años, porque no me acuerdo cuándo lo compré, pero ya tenía 50 años. Bueno, 50 años del derecho alemán. Rainer Wohl compara este modelo de autorregulación regulada, de contractualización de la prerrogativa, lo compara con un esquema un barco donde el Estado lleva el timón y los que reman son los particulares, que son vigorosos remeros, todos musculosos, que reman conducidos por el Estado. Eso es el Estado garante. Pero se pregunta Rainer Wohl, ¿podrá el Estado mantener el rumbo frente a remeros tan vigorosos? ¿Qué pasa si esos remeros tan vigorosos se oponen a ese rumbo de bien común? Si se ha despojado de las prerrogativas. Esa es la gran pregunta y les agradezco la atención y muchísimas gracias y un gusto.